Me dirijo esta mañana al Evangelio de Marcos, capítulo 7 y versículo 24. Marcos capítulo 7, versículo 24. Levantándose de allí, el Señor Jesucristo se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Y el título de hoy es muy simplemente, ¿qué es la fe salvadora? Y aquí podemos ver un caso muy notable de la gran bendición que se le dio a esta mujer de Sirofenicia. Y es un caso muy notable porque es uno de esos eventos donde vemos que esta bendición, que es la curación de la hija, el sacar el demonio de la hija, fue un evento que tardó su tiempo y parece que Jesucristo está dudando incluso en ayudar a esta mujer. Parece que incluso el Señor quiere rechazar su petición, pero pronto nos damos cuenta de que hay un propósito en esto, una verdadera razón. Así que este es un pasaje que nos ayuda mucho en cuanto al tema de encontrar, buscar y encontrar a Dios. Puede que haya alguien que esté esperando mucho tiempo a la puerta de Dios y parece que no hay respuesta. Y esa persona se está arrepintiendo de sus pecados y parece que está confiando en Dios y está llamando por salvación, pero siente que no tiene respuesta. Y aquí podemos ver un caso donde este problema es el punto y es solucionado. Así que empezamos en el versículo 24. Levantándose, él había estado en Capernaum, cerca del mar de Galilea, y se fue al borde de Tiro y de Sidón. Ahora, para pasar al sur de esas ciudades, notamos que son unas 35, 36 millas de distancia, lo cual es una ruta bastante laboriosa cuando uno se pone a inspeccionarla. Fue un viaje de 3 días alrededor y era una ruta bastante irregular hacia Tiro y Sidón. Ahora, Tiro, cerca del puerto mediterráneo, que estaba al 20 millas del norte de Sidón. Y aquí vemos un lugar muy notable donde en siglos anteriores el profeta Isaías fue ayudado por esa mujer que tenía un hijo enfermo. Así que vemos también que aquí es donde estaba el rey de Ciro, que era uno de los enemigos más grandes de Israel en los tiempos antiguos, y quitó muchas vidas de aquellos cristianos, aquellos judíos. Y Fenicia vemos también que era un lugar muy pagano, y así lo conocemos, pero aquí vemos una mujer que parece estar bastante afectada por la enseñanza de los israelitas, más afectada que incluso ellos mismos. Versículo 24. Levantándose de Capernaum, de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese. Parecía que no quería que se anunciase su llegada, quería que lo dejasen en paz, porque él sabía, obviamente, que iba a tener una visita muy especial, una visita muy particular, una mujer muy persistente que le iba a suplicar por ayuda. Parece que hace este viaje por un solo propósito, y cuando vemos que este milagro se lleva a cabo, con la mujer, con la hija de la mujer de Sirofenicia, él se devuelve a Galilea y luego se va a otras regiones, lo que nos muestra que parecía que solo tenía un llamado y un propósito para ir hasta allá, aquel que podía llamar montones de personas, mucha gente donde iba, él fue en secreto para hacerse disponible solo a esta mujer y a nadie más. Él no pudo esconderse de esta mujer completamente, como vemos en el versículo 25, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él,
ella oyó de él. Parece que ha escuchado bastante de Jesucristo, por lo que leemos aquí. Y luego en este pasaje, incluso en el Evangelio de Mateo se nos da más contexto. Parece que ella le gritaba a Jesucristo, le suplicaba repetidamente. Esto es lo que podemos ver en el griego. Le suplicaba y le suplicaba y le buscaba. Le llamaba y le llamaba y le llamaba por ayuda para que sanase a su hija. Le dice, ten misericordia de mí. Tú, hijo de David, ten misericordia de mí. Parece que más que simplemente escuchó algo pequeño de Jesucristo, parece que sabe bastante de él. Habían muchas personas en Fenicia que tal vez habían escuchado de la enseñanza del Mesías de Israel. Los israelitas en este tiempo parece que no estaban respondiendo al llamado de Jesucristo. Y aún así vemos que aquí hay una mujer en Fenicia diciendo, Mesías prometido, hombre de compasión, hijo de David, el gran descendiente de Adán y del rey David, aquel que es divino, Dios también como hombre, que ha venido a librarnos de los pecados y a traer gente a sí mismo. Parece que ella entiende esto y verdaderamente confiaba y creía en Jesucristo. Así que vamos a resaltar esto. Ella recibe el llamado de un creyente, porque hasta este punto ella es una creyente. Ella cree en el Mesías de Israel, incluso sabiendo que su propia nación y su propia región está en contra de los israelitas. Pero esta es una de ellas que han escuchado a Jesucristo y han tomado nota. Parece que se dice a sí mismo, nosotros no tenemos un Mesías. Tal vez ella se preguntaba, se decía estas cosas. Ella era parte de otra nación que tenían muchos dioses y tenían muchos ídolos, pero uno en particular que se adoraba en el territorio de Fenicia. Ella tal vez se decía a sí mismo, estos dioses, estos ídolos no tienen poder. No podemos comunicarnos con ellos, no podemos tener esa comunión, esa relación con ellos. Solamente podemos hacer ciertos rituales, pero estos no parecen dioses reales vivientes. Pero este Dios de Israel es un Dios viviente. Y veo que hay un Mesías que ha de venir, que va a venir a limpiar al mundo de los pecados. Y ella se da cuenta de que este Mesías cura a cientos y a miles y que Él es capaz de sacar los demonios de las personas y que puede perdonar pecados. ¿Quién es este Mesías? Esta persona. Este es el Mesías, aquel que ha sido predicho. Esto es mucho, mucho mejor que cualquier otro dios o ídolo que tenemos aquí en Fenicia. Así que ella creyó en Él y ella viene a Él. Pero la información de Mateo nos prepara un poco más para el versículo 25. Ella oyó de él, vino y se postró a sus pies. Pero en Mateo nos damos cuenta, según el relato, que el Señor Jesucristo, antes que todo, no le respondió absolutamente nada. Le dijo absolutamente nada, se quedó callado. Uno podría decir que tal vez la ignoró, pero tal vez esto no estamos muy seguros. Sin duda, él le miró a la mujer, él se dio cuenta de su presencia. Este es el Mesías, el hombre de compasión. Ella lo pudo ver en sus ojos. Ella pudo ver que este hombre tenía simpatía y compasión. Él seguramente la miró, pero no dijo nada. Y nos preguntamos, ¿por qué le está negando la petición? ¿Le estaba negando completamente a esta mujer, ya que no vemos que nada fue lo que respondió él? Pero aún así, ella vio esa compasión en él, en su mirada. Y después los discípulos, como lo vemos en Mateo, están intentando sacar a la mujer de su vista. Oh, Señor, quítala de en medio porque no para de molestarnos y a gritarnos y suplicarnos. ¿Acaso los discípulos podían curar a la hija de la mujer? Tal vez, no lo sabemos, pero la mujer seguramente fue a los discípulos para que le dijesen al maestro
que le respondiesen a ella. Así que tal vez ella se preguntaría, ¿he tomado el protocolo inadecuado? Ella seguramente fue a los discípulos para que hablasen con Jesucristo, pero ellos se llenan de impaciencia. Señor, por favor, sácala de aquí. Es muy pesada, es un incordio. Así que vemos que hay un lapso de tiempo que ocurre antes de que Jesucristo hace algo con ella. Pero cuando por fin Jesucristo decide decirle algo, le dice algo que la puede llegar a desanimar. Ella le dice, ¿acaso es correcto dar el pan a los perros? ¿Pero qué es esto que acabamos de oír? ¿El pan de los hijos? Ella está delante de él, postrándose delante de él, y leemos el versículo 25. Ahora veremos versículo 26. Esta mujer de Sirofenicia de nación le rogaba, le suplicaba repetidamente que echase fuera a su hija al demonio. Pero Jesús le dijo y le añadió, ah, diciendo en el versículo 27, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Parece algo horrible de escuchar. Y en Israel, si entendemos el contexto, aquellos que son expertos, no estoy muy seguro cómo lo saben, pero se nos dice de los expertos que en las familias no habían perros domésticos. Habían perros en las villas de Israel o en los pueblos, pero eran criaturas inmundas, eran criaturas salvajes. Muy pocos hogares tenían perros como mascotas. Pero en Fenicia era bastante diferente, ya que casi todos los hogares tenían mascotas y tenían perros como mascotas. Así que estos perros eran de un carácter diferente, eran más dulces, eran más dóciles, eran más fáciles de domesticar. Y esto es importante entender, estos perros vivían bajo la mesa de sus amos y recibirían la comida de sus amos, así que lo que el Señor Jesucristo dice es bastante razonable. Deja que los perros, no puedo dejar que los perros se sacien primero, que se sacien primero los hijos. Y en el Evangelio de Mateo escuchamos que él dice, solo he venido para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ¿por qué vemos que él duda en ayudar a esta mujer? Bueno, hay varias razones. Primero es la razón que él dijo. Su misión no fue, la primera parte de su ministerio, el predicarle a los gentiles. Él quería enfocarse en las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y había una razón particular para esto. Todavía no existía la iglesia. Todavía no habían maestros que pudiesen enseñar la palabra. Si convertidos se hubiesen encontrado en las naciones paganas y gentiles, ¿cómo se les habría visto? ¿Quién les habría enseñado? Seguramente habrían caído presas fáciles para las falsas doctrinas y muy fácilmente se habrían desviado. Así que el ir a por los gentiles y traer el Evangelio hacia ellos tendría que esperar un poquito más, hasta la cruz del Calvario, hasta la cruz de Jesucristo, hasta que Jesucristo muriese por los pecadores, hasta que el mensaje fuese completo y se pudiese ver de una manera más clara, hasta el día del Pentecostés, la conversión de muchos judíos. Ellos serían la primera generación de maestros, incluso en las iglesias de gentiles. Ellos irían a través del mundo, alrededor del mundo, a predicar el Evangelio. Y esta palabra de Jesucristo viajaría por todas las naciones. Este sería el momento adecuado donde los gentiles podrían ser más un enfoque. Pero esta mujer va a ser bendecida en el tiempo de Jesucristo. Ella sería una marca de que la bendición y el evangelio también es para los gentiles, pero el llamado general para los gentiles tendría que esperar un poquito más hasta que los judíos empezasen a entender el evangelio y pudiesen venir a Cristo y a ver verdaderos maestros y que la iglesia fuese formada. Así que la misión de Jesucristo era para las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero aún así él quería bendecir a esta mujer. Pero también
hay otra razón por la que tal vez parece que está dudando Jesucristo, y es para sacar esa fe de ella. Ella cree verdaderamente que Él tiene todo el poder y tiene toda la compasión para poder salvar a su hija. Ella debe expresar su fe debe ser resaltada en este evento. Y termina siendo resaltada, como vemos en el versículo 28, donde da una respuesta increíble. Ella le responde y le dice, sí, señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Y él le dice, por esta palabra, ve. En el Evangelio de Mateo leemos que también le dice a esta mujer de Sirofenicia, mujer, grande es tu fe. Pero en el Evangelio de Mateo se nos dan diferentes palabras. Por esto dicho, por esto específico, dijiste las palabras adecuadas, las palabras perfectas. Sí, Señor, incluso los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas que caen. Imaginémonos esto por un momento. La mujer piensa en sí misma, yo creo que Él es el Mesías. Yo creo que Él nunca podría rechazar mi petición de perdonar y de ayudarme. Yo creo que este es el infalible Hijo de Dios. Yo creo que este es el verdadero. Yo no soy de la casa de Israel tal vez, pero yo creo que es Él, el Mesías que ha venido por toda la humanidad. Su apariencia es la apariencia de un hombre de simpatía, un hombre de compasión. Sus palabras, no he venido excepto para las ovejas perdidas de la casa de Israel. No es apropiado coger el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Tiene que haber algo en sus palabras. Ella seguramente se pregunta, algo en sus palabras que tengan una promesa para mí. Debe haber algo aquí para mí. Y ella alcanza, logra entenderlo. Claro, se dice a sí misma. Claro, pero incluso los perrillos, los perros, las mascotas, ellas tampoco pasan hambre. También se les provee la comida. En su tiempo, ellas reciben también su proporción, se les da su comida y se les da lo suficiente y mueven sus colas de agradecimiento y de felicidad y sirven a sus maestros en cualquier momento que sea posible. También se les provee a los perrillos. Tal vez yo no sea de la casa de Israel, pero, como a los perrillos, a las mascotas de las casas, de los hogares, también se me puede cuidar. Ella entiende esta compasión de Jesucristo con cuidadosa consideración de sus palabras y entendió el mensaje, el punto. Hay una bendición incluso para un extranjero o una extranjera como yo. Sé que viene por la casa de Israel primero, pero también hay bendición para personas como yo, las bendiciones para los gentiles. Y ella alcanza a entender estas palabras. Sí, Señor. El Evangelio de Mateo nos da más detalle. Es verdad, todo lo que tú dices, Señor, es verdad. Pero incluso los perros bajo la mesa comen de las migajas que caen de los hijos. Y Jesucristo dice, por esto dicho, esto específico, ella comprendió y creyó en las palabras de Jesucristo y vio la promesa que había. Así que empecemos a aplicar esto a nosotros, a nuestras vidas. ¿Hay alguien aquí esta mañana o escuchando algún número en particular? Y empiezo con este mensaje. Tal vez sientes que te has arrepentido de tus pecados y que has venido a Cristo y que has confiado en Él plenamente, pero no sientes de que Él verdaderamente te ha recibido. No tienes ese sentimiento de que Él te ha perdonado. Tal vez no sientes conciencia de que has sido cambiado, de que has sido recibido por Cristo. Bueno, pues hay algo aquí para ti. Esta duda, este aparente dudar de Jesucristo es por un motivo, por una razón. Un gran teólogo, John Owen,
decía que cuando Jesucristo deja que un cristiano esté a la puerta llamando, es por un motivo, siempre es por un motivo. Entonces, ¿cuál es mi motivo? ¿Por qué parece que Dios, que Jesucristo no me está recibiendo? Bueno, consideremos primero que todo el factor del arrepentimiento. Tal vez sea el caso que haya algún defecto cuando yo me estoy arrepintiendo. Ahora, el arrepentimiento no es un trabajo, no es como pasar una obra, no es como pasar un examen, tienes 10 preguntas y tienes que pasar 7 de 10 para pasar al examen. Oh, eso sería bastante fácil, pero no hay mérito en el arrepentimiento. Pero tal vez podemos cometer errores, incluso utilizando este ejemplo. Pensemos en unos ejemplos. Y les voy a decir esto de una manera muy pastoral también. He escuchado esto a lo largo de los años de muchos amigos que me han dicho cosas similares. Han venido a decirme cosas como esto. Tal vez haya alguien que se esté arrepintiendo solamente de un pecado en específico, o dos pecados en particulares, o tres pecados. Y eso es todo, solo esos tres, cuatro pecados que se nos ocurre. Oh, me han pillado, puedo pensar por un momento. He dicho una mentira terrible y he sido expuesto al público. Ahora todo el mundo sabe mi pecado y estoy avergonzado. Así que me voy a arrepentir de este pecado en particular. Sí, pero esto no es el arrepentimiento completo. ¿Qué pasa con el resto de mis pecados? ¿Acaso no me estoy arrepentimiento de lo demás? ¿Acaso estoy haciendo un inventario de los pecados que he hecho? Si ese fuese el caso, sería imposible llenar la lista. Siempre hay más pecados. ¿Acaso no me doy cuenta de que tengo demasiados pecados, una carga entera? Y tal vez hay muchos pecados que están simplemente en mi mente y aún así son ofensas para Dios. ¿Acaso le decimos a Dios, Señor, soy un pecador, necesito un lavado completo, necesito que se me cambie por completo? Esto es el arrepentimiento. No se trata de hacer una lista, se trata de darse cuenta de la profundidad del problema. Así que tiene que ser esto. Es más de solo una cosa o dos cosas, uno o dos pecados. Y de vez en cuando también me pregunto, a veces veo incluso, que nos arrepentimos de acciones y aún así nos olvidamos de la condición de nuestro corazón. No solamente he cometido acción, verbo, sino que también soy un pecador. Tengo un estado de corazón que es lleno de orgullo, lleno de egoísmo, y es malvado en muchos sentidos, y hostil en ocasiones. Está profundo dentro de mi corazón, esta es mi condición. No solamente son verbos, acciones, he hecho esto, he hecho lo otro, soy yo, soy un pecador. ¿Me estoy dando cuenta de esto cuando voy delante de la presencia de Dios? Señor, he pecado. Señor, soy un pecador. Este es el verdadero arrepentimiento. No entrarás al reino de los cielos diciendo, he cometido uno o dos pecados, un par de pecados aquí. He hecho esto, he pensado aquello, esto es suficiente. No, tenemos que darnos cuenta de nuestra depravación total, de nuestra necesidad total. Somos pecadores, perdidos bajo la condenación del Dios Todopoderoso y justo. Y este es otro error también que quiero comentar, un error bastante serio que he escuchado en personas. Dicen, sí he pecado, pero fui provocado. Tuve circunstancias inusuales y tuve un crecimiento y una niñez muy complicada y muy difícil. Y esto no es un arrepentimiento porque empiezan a dar muchas excusas. No, no fue mi culpa completamente, no al 100%, solamente en parte. No tuve otra opción que hacerlo. Esto no es el verdadero arrepentimiento, queridos amigos. Solo dar arrepentimiento por una parte y luego dar una excusa para cubrir todo. Tenemos que tener cuidado con esto. El excusar nuestros pecados es algo muy común. Y similarmente,
Personas dicen de vez en cuando, sí, he cometido un error. Soy un pecador, definitivamente. Pero también tengo mucha bondad dentro de mí. Si tengo el perdón de Dios, lo necesito por el 50% de mi vida, porque yo puedo con el otro 50%. Yo puedo con el siguiente, en parte, para conseguir esta salvación. Yo soy una persona generosa. Sí, de vez en cuando pierdo el control y mi temperamento, pero luego me recupero rápidamente y hay verdadero bien dentro de mí. Yo merezco algo, un poquito por lo menos. No, queridos amigos, esto lo arruina todo por completo. Soy un pecador. Eso es lo que tenemos que decir. Si tenemos pequeñas partes de bien en nosotros, son completamente ensuciados por el hecho de que somos pecados y estamos bajo condenación de Dios. Si tú estás a punto de ir al juez por haber matado a alguien, por haber asesinado a alguien, de nada sirve decirle al juez que has hecho un par de cosas buenas para que te deje ir. No, esto ya no importa. Has matado a alguien y debes ser castigado por ello. No importa lo bueno que hayas hecho en tu vida. Y no mereces nada delante de Dios. Pero también hay otro tipo de personas que también tienen otro tipo de pensamiento. El que no están completamente avergonzados por sus pecados. Uno no se puede arrepentir de sus pecados si no está uno avergonzado. Pero entonces, ¿qué hago si no siento vergüenza por mi pecado? Pídele a Dios que te dé vergüenza por tu pecado. Pídele que te ayude. Él lo hará. Él te dará esa vergüenza porque necesitas esa vergüenza para arrepentirte de tus pecados plenamente. Y nunca, nunca en tu vida digas que no soy tan malo como otras personas. Sí, soy un pecador, pero no estoy tan mal como otras personas. En los ojos de Dios todos somos tan malos como los demás. Queridos amigos, estos son solamente un par de palabras sobre el arrepentimiento. Espero que esto sea de gran ayuda para que podamos entenderlo. Esto no es como un examen, como lo dije antes. Tenemos que ser estrictos y serios delante de Dios y verdaderamente sentir esta vergüenza por nuestro pecado. Pero también hay otro aspecto en cuanto a esto, y nos recuerda de la mujer de Sirofenicia. El Señor estaba resaltando su fe, y su fe salió por completo. Y vemos cómo su fe fue puesta en su compasión. Muchas personas cometen muchos errores en cuanto a la fe. A veces la gente comete errores en cuanto al arrepentimiento, otras personas en cuanto a la fe. Déjenme les explique. La gente a veces pone su fe en el resultado, en la recompensa. Yo creo que puedo ser salvo, yo confío en esa promesa. No, no pongas tu fe en el resultado, pon tu fe en Cristo. Esto se asegura el resultado. Esto es lo que esta mujer hizo. Jesucristo no le dio una palabra a la mujer y luego le dice algo que la desanima. No he venido sino para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero luego dice algo que la desanima aún más. ¿Acaso es correcto o apropiado coger el pan de los hijos y dárselo a las mascotas, a los perrillos? Pero ella lo mira, pone su mirada en él y pone su fe en él. Pero, pero tú eres un Dios de compasión. Tú eres misericordia. No es que tengas compasión, eres compasión. Eres el hombre de compasión, el hombre de misericordia. Tiene que haber algo, algo en lo que me estás diciendo que tal vez no estoy entendiendo. Ah, ya lo entiendo. Sí, soy extranjera. Tal vez la mascota no sea un miembro de la familia, pero incluso las mascotas son cuidadas. Así que yo también puedo ser cuidada y bendecida por ti. Hay una promesa para mí. ¿Sí ven? Su mirada fue puesta en Él. Él es Mesías, Él es el Señor, Él es Dios. No solo tiene el poder
pero la compasión y la misericordia. Y este es un mensaje para nosotros. ¿En qué estás poniendo la mirada de tu fe? ¿Necesitas arrepentimiento? ¿Necesitas fe? Pero la fe debe ser puesta en Él, no en el resultado. Tengo fe que Él me va a salvar. Este es el final del proceso, pero yo tengo que tener la fe en Él. Yo tengo fe en Él y en su misericordia. Soy un pecador perdido. Si no pudiese creer que Él está lleno de compasión y de misericordia, estoy perdido por completo. Así que pondré mi fe en Él. Eso es lo que podemos ver. Por esto mismo Jesucristo vemos en este pasaje. Por esto mismo, por esta palabra en el versículo 29, ve, el demonio ha salido de tu hija. El nuevo nacimiento es dado. Pusiste tu fe en Jesucristo, en Él. Tengo que entrar a la conclusión ahora, queridos amigos. En el siglo XVIII, ustedes conocen muy bien el nombre de John Newton, el escritor de himnos, pero en su tiempo fue vendedor de esclavos, pero él conoció a Cristo algún día. Y nosotros sabemos de su vida, de la biografía, que él vivió una vida oscura y él vendía esclavos, pero al final él se volvió esclavo de Cristo. Y también sabemos que él fue en una excursión en barco y ahí fue donde él conoció a Jesucristo y fue nacido de nuevo. Y sabemos los detalles, leemos los detalles, que él venía de África a Inglaterra. Y como ustedes ya saben esta historia, fue atrapado por una gran tormenta y su barco fue prácticamente destruido por completo. Y Newton, en un momento, cuando estaba en esa tormenta, se agarró al timón, se agarró a algo en el barco y desesperadamente estaba intentando salvar el barco, pero resultó en una isla con el barco destruido por completo. Todo el mundo que estuvo en ese barco estaba completamente paniqueándose y asustados porque era una tormenta terrible. Y en ese punto fue cuando él buscó de Jesucristo, cuando él clamó a Jesucristo, no solamente para salvar a su vida, como lo leemos, pero también para salvar su alma. Él vio su vida en ese momento. Él vio que iba a estar condenado. Pero, ¿quién le predicó a John Newton? ¿Cómo él conoció de Jesucristo y de que él perdonaría los pecados de aquellos que se arrepentirían? No había ninguna persona predicando en esa tormenta. Pero ¿dónde entendió estas cosas? ¿Dónde pudo entenderlo? Esto lo entendió cuando él era joven, cuando era niño. Las aprendió cuando era niño de su madre. Pero luego las rechazó por completo mientras creció. Se separó de las enseñanzas de su madre, de la Biblia. Pero ahora como un adulto, está en ese barco, agarrándose al timón, y le clama a Dios. Pero leemos también, 20 años después de este evento, nos dice exactamente lo que pasó a través de su mente y nos maravilla esta experiencia de John Newton porque es muy similar a la de esta mujer de Ciro Fenicia. Ella escuchó de Jesucristo aunque vivió en esta tierra pagana, pero cuando entró a este territorio buscó de Cristo. Tal vez ella John Newton escuchó de Jesucristo como un niño, pero ahora en este punto de su vida, en este barco, se acuerda de estas cosas. Para la mujer, esta fe tuvo que ser resaltada y probada para que todos los discípulos pudiesen ver que su fe estaba en Cristo y en su compasión. Y esta es exactamente la experiencia de John Newton. En ese barco, en esa tormenta, ese barco que pronto iba a ser destruido por completo y casi todos habrían muerto. Él vio en ese momento de su vida la compasión de Jesucristo. Leemos por un momento un par de versículos de su himno, lo cual es una reflexión de lo que le ocurrió. En el mal mucho tiempo me deleité, sin temor a la vergüenza o al miedo.
hasta que un nuevo objeto golpeó mi vista y detuvo mi carrera salvaje. Está hablando en este momento cuando estaba en el barco. Vi a uno colgando de un árbol, en agonía y sangre, que fijó en mí sus ojos languidos, como cerca de su cruz me paré. Claro, nunca hasta mi último aliento pude olvidar esa mirada. Parecía acusarme de su muerte, aunque no habló ni una palabra. Mi conciencia sintió y se adueñó de la culpa, y me sumió en la desesperación. Vi mis pecados, por su sangre había derramado, y ayudó a clavarlo allí. Pobre de mí, no supe lo que hice, pero ahora mis lágrimas son vanas. ¿Dónde se esconderá mi alma temblorosa? Porque yo al Señor he matado. Él dio una segunda mirada que dijo, yo libremente perdono todo. Esta sangre es por ti usada para pagar por ti. Yo muero para que tú vivas. John Newton puso su mirada en la cruz del Calvario, en este Cristo de compasión. Él dependió completamente de él. Yo soy un pecador, yo he rechazado todo lo que tiene que ver de Jesucristo. Pero su compasión, yo pongo mi mirada, mi fe en eso, en su misericordia, en su amor, en su compasión. Lo vemos en esta mujer. Ella no podía creer cuando vio a Jesucristo dudar, porque su fe estaba puesta en su compasión y en su amor. Ella ni siquiera sabía del Calvario todavía. Todavía no había ocurrido que Jesucristo había sido entregado y asesinado en la cruz. Pero ella vio su misericordia y su compasión. Esta es la clave. El verdadero arrepentimiento, poner la fe, esa vista en Él, y luego le preguntas, una vez has puesto esa mirada en Él, que te perdone tus pecados, que guarde tu alma, y Él lo hará. Él lo ha prometido.